Muy bien. Bien, bueno, vamos a dar inicio. Sí, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, psicóloga María José. Es un gusto tenerla en nuestra casa, la Universidad Andina. En esta ocasión muy especial, conmemorando también nuestro aniversario. Y bueno, voy a hacer la presentación a todos los participantes quienes están en esta sala. En esta oportunidad tenemos a la licenciada María José Suárez Nobrega, quien es de nacionalidad venezolana, quien se encuentra actualmente en Portugal, con 27 años de experiencia en lo que es el área de la psicopedagogía. En la mención de retardo mental, es experta y especialista en lo que es temas con autismo y TDA. Asimismo, actualmente trabaja en la Fundación de Personas con Perturbación Autista en Portugal. Y bueno, ha sido directora del Instituto para Personas con Necesidades Especiales, ICANE. Asimismo, es fundadora de la primera unidad de autismo en esta institución. Además de estas disciplinas, es terapeuta emocional, terapeuta de pareja. Dentro de también tenemos lo que es máster en la programación neurolingüística y acreditadora del DELE en el Instituto Cervantes en la Universidad de Barcelona. Con este amplio también currículum vamos a dar las palmas virtuales, como todos andinos, a nuestra expositora, licenciada María José, quien en esta oportunidad nos va a hablar un tema muy importante, que es la violencia social y los riesgos y prevención. Bueno, para ello la invitamos a que pueda dar inicio a esta su charla y así cada uno de nosotros podamos enriquecernos con todos sus conocimientos que ha traído el día de hoy para todos y cada uno quienes estamos escuchando en nuestra casa, la Universidad Andina del Cusco. Adelante, por favor, psicóloga María José. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Para mí es un placer estar allí en conjunto con ustedes en esta semana tan importante. Para mí es un honor realmente asistir y con un tema tan importante y de tanta actualidad como el que vamos a conversar en el día de hoy acerca de la violencia social, los riesgos y la prevención. Bueno, nosotros vamos a tocar un tema bastante, que tiene muchísimas aristas, un tema que realmente tiene un gran contenido y es importante también tomar conciencia en unos aspectos que vamos a trabajar en la ponencia del día de hoy. Y bueno, no me queda de otra que darles las gracias por la invitación y bueno, que siempre cuenten con mi apoyo. Hoy vamos a hablar de lo que es la violencia social, que es un fenómeno social y de qué manera ella impacta de manera trascendental en la historia del mundo en general. Por tanto, ahí tenemos el tema, la violencia social, los riesgos y la prevención. Bueno, mi nombre es María José Suárez y estoy muy encantada de poder compartir con ustedes. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy acerca de estos contenidos. Primero vamos a hablar de lo que es la definición de la violencia social, cómo es un flagelo tan importante la violencia social, qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, qué tipos de violencia se pueden vislumbrar a nivel social, la descripción de estos tipos de violencia, cómo podemos prevenir la violencia social, de qué manera podemos aportar prevención en la violencia social. Va a haber un tópico importante de reflexión del cual quiero que quede un gran apoyo de las partes de las personas que lo están pudiendo ver, escuchar. Y va a haber unas conclusiones, agradecimientos y, por supuesto, las características o la biografía mía. Bueno, por tanto, vamos a empezar con lo que es el tema de la violencia social. La violencia social sabemos que es un flagelo social en donde existe y subsisten situaciones muy particulares. Existe un acto de agresión. Cuando hablamos de un acto de agresión, puede ser de manera física y psicológica. Esto ocurre a nivel
de diferentes espacios sociales o a nivel social en todo un país. Tenemos diferentes países que viven actualmente en una violencia social. Tenemos un flagelo de la guerra que también nos habla de una violencia social y de qué manera estos dos instancias importantes, que es el acto físico de la agresión y psicológico, amenaza totalmente a todo un conglomerado de personas que están presentes. Por tanto, es necesario tomar en consideración que la violencia social es algo que nosotros participamos de una manera directa, de repente, no en el caso físico, pero sí existe un acondicionamiento en la parte psicológica, ya sea por factores sociales o factores económicos que pueden determinar un lugar específico de espacio donde estamos nosotros interactuando. Puede ser en el área laboral, puede ser a nivel de un país que tenga un reglamento muy particular y algunas restricciones, como lo vemos en algunos países en América y otros en Europa. Hablo esta mención para que puedan tener una asociación de cómo se puede ver el contexto de la violencia social, tanto a nivel social de un país en general o en diferentes espacios. También está el espacio escolar, también hay el espacio laboral. Existen diferentes espacios en donde yo puedo vivir violencia social, convirtiéndose esto en una amenaza constante, ¿ok? Ahí podemos ver cómo las personas de manera indirectamente viven la violencia social y tienen la característica de tener derechos humanos y vamos a ver de qué manera se pueden aplicar, de qué manera estas personas se acondicionan a quedar en niveles de sumisión y no actuar. ¿Ok? Por tanto, vamos a continuar entendiendo que existen tipos de violencia. Fíjense que allí tenemos reflejado, y puse este detalle de este tipo de fotografía para que vieran cómo todas las personas pueden estar en un impacto de una violencia a nivel económico. ¿Ok? Cuando hablamos de la violencia social, vamos a ver el primer tipo, que es la violencia económica. En la violencia económica vemos que existen diferentes manifestaciones en las personas y pueden estar involucrados adultos, pueden estar menores profesionales, inclusive personas de la tercera edad. Tenemos entonces, por tanto, dos clases de violencia económica. Está la familiar y la del régimen de un gobierno. Cuando hablamos de familiar es cuando existe definitivamente una dependencia de que yo soy una persona que dependo del sustento que me traen a mi casa, ya sea por mi pareja, ya sea a nivel de alguien, yo por lo menos soy dependiente a nivel de mis padres, o por ejemplo la gente que vive con un concubinato también existe este tipo de dependencia. ¿Qué pasa con este tipo de violencia económica familiar? Trae un contexto bien importante. Hay la falta de límites en la convivencia. Se causan gastos inadecuados y por tanto, por estos factores, falta de límites, falta de compromiso, falta de agendar un orden en la parte económica, caemos en el flagelo de la violencia económica. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, empezamos a ver malos tratos, insultos, agresiones físicas y psicológicas, las cuales conllevan de repente el fracaso y a la huida de alguno de los cónyuges o la huida de algunos de los miembros familiares del contexto. Por tanto, la violencia familiar existe y esto es debido a que hay dependencias económicas y no existe una involucración de todo el medio. Cuando decimos esto, de repente podemos ver a una esposa que no consigue un trabajo y depende de alguien, o cuando estas dos partes buscan de una manera directa cooperar, ya la violencia no coexiste, porque ya saben cómo llegar al límite de saberse administrar. Hay una violencia muy importante que quiero hacer distinción aquí, que es la violencia por el régimen de gobierno. Existen autoridades a nivel de diferentes países, ya sea en América como en Europa, en donde el régimen de gobierno tiene unas ciertas restricciones. Podemos ver casos de dictaduras, podemos ver casos en donde hay países comunistas, en donde hay una dependencia económica del pueblo hacia ellos. Ellos dependen de lo que el pueblo les pueda dar y por tanto es lo que yo hablo de un acondicionamiento. Yo necesito del aporte de una bolsa alimentaria que me toca todos los meses por un régimen de una dictadura. A mí me toca cierta cantidad de fichas por un régimen
de repente dictatorial. Existe la violencia económica. Cuando existe este acondicionamiento en donde la gente empieza a caer en niveles de frustración, de hambre, de desidia y de todos estos aspectos, empezamos a ver que existe la violencia económica y existen estas manifestaciones que están allí enmarcadas, en donde también existen fenómenos sociales que se pueden presentar, por ejemplo, el saqueo, puede haber de repente las manifestaciones de violencia entre unos y otros por este aglomeramiento de personas, e inclusive cuando existen estos regímenes tan cerrados, puede haber hasta a nivel social de riesgo por parte de las autoridades que conllevan estas manifestaciones o que llegan a vigilar a que exista el orden en estos acontecimientos. Por tanto, ya vemos que este tipo de violencia es muy importante, la violencia económica. Entre otros de los tipos de violencia, tenemos la violencia psicológica. Yo hablo de violencia psicológica es cuando existen diferentes factores que me privan a mí de yo tener nivel de paz, nivel de sosiego, y empiezan a haber de repente diferentes emociones que pueden frenar mi vida, la pueden acondicionar y pueden llegar al contexto de nosotros enfermarnos físicamente o podemos llegar a situaciones más en un contexto más elevado de llegar inclusive a atentar contra nosotros mismos. La violencia psicológica puede estar causada a nivel social por la negligencia. Voy a poner contextos diferentes, negligencia en el área de trabajo donde me sobrecargan, donde no respetan mis derechos, donde hay una xenofobia que existe actualmente por estos éxodos en diferentes países, y también está por la negligencia de una familia que de repente no está contextualizada en tener un resguardo a los miembros que están en ella, también la negligencia de patronos en donde no están las condiciones económicas como deben ser, el abandono de mis padres, el abandono de mi pareja, el abandono hasta los malos tratos a nivel laboral, de repente el silencio. Es un tipo de violencia psicológica donde mi jefe no me manifiesta nada y por tanto busca hacerme caer en niveles de sumisión y hacer que yo caiga en un aislamiento. El descuido de mamá, el descuido en la escuela, el descuido en las competencias que me aportaron en un contrato, ¿ok? Está los insultos por algunas situaciones a nivel, por ejemplo, escolar, que es una de las tantas áreas que me desenvuelvo, inclusive en la supervisión de ellas, veo que existe esta violencia psicológica en diferentes gentes. No solamente al niño, la violencia viene hasta la familia. A nivel de trabajo también existen estos insultos por de repente niveles de estrés por no alcanzar el límite económico que queremos. El rechazo. ¿Rechazo a qué? Hoy en día existe este flagelo muy importante en la violencia social, el rechazo a las razas, el rechazo a lo que son las diferencias de sexo, a las diferencias en que existen niveles de personas que tienen discapacidad y son rechazadas y no son incluidas, en donde esto cercena los derechos de estas personas y por tanto es importante darse cuenta que estamos rechazando las comparaciones entre los niños, que trae como consecuencia de que los niños se acondicionen a aplicar un acoso escolar o lo que se llama el bullying. Tenemos también las comparaciones entre los entes que trabajan y empezamos a crear una cantidad de caos a nivel laboral. La xenofobia, algo que existe, un fenómeno tan terrible a las personas que migran de un país para otro, en donde están acondicionados de que por ser inmigrantes no tienen nivel de conocimiento, no se pueden comparar ni se pueden incluir en lo que es esa cultura. También tenemos lo que es la amenaza constante, ya sea por que eres de repente de otro país, porque de repente tienes una diferencia racial, porque tienes una diferencia de sexo y porque puedes tener una diferencia en el contexto del desenvolvimiento con tus compañeros de clase. Esas son las causas que sufre la víctima y esas son las causas que puede vivir la persona y las causas en la víctima. ¿Cuáles son los resultados de todos estos factores? Es estos estos cuatro factores, disculpa, donde vemos, por ejemplo, esta chica se maneja bajo niveles de depresión. Existe un miedo, una zozobra de qué me pueden hacer, hasta dónde puedo llegar, si me aplican la xenofobia, si me aplican el bullying, el descuido. El miedo
por inclusive por mi vida, el miedo por hablar. Estos niveles son tan importantes y fíjense que hablábamos anteriormente de la violencia económica y estaba la que era gubernamental y la que era familiar. Esta violencia psicológica ocurre en los dos y trae como consecuencia algo importante, el miedo. El miedo conlleva la ansiedad y la ansiedad puede llegar a topes de afectar mi salud y por consecuencia puede atentar hasta mi vida. También están los niveles de frustración que viven las personas día a día sin darse cuenta de que se empiezan a aislar y que ya no tienen el mismo nivel porque se dejan llevar por este flagelo. Cuando existe este flagelo de violencia psicológica, debemos nosotros buscar nuestro apoyo a nivel de nuestros derechos humanos. Por tanto, esto es lo que les puedo hablar de uno de los tipos de violencia social, que es la psicológica. Ahora, vamos a ver la violencia emocional. Cuando hablo de violencia emocional, es algo muy diferente a la violencia económica. Tiene algo en correlación, pero aquí el abuso psicológico conlleva a que haya rechazo, hagan rechazo de parte de la víctima que tiene este maltrato mental, este abuso mental. Lo atemorizan, lo aíslan, lo ignoran y hacen que se conviertan las demás gentes o todo el sistema en una amenaza para insultarlo, para segregarlo y para definitivamente causar un impacto. Un impacto yo suelo decir así, en las emociones poco inasertivas, el miedo, la ira, la rabia, la frustración, y esto conlleva una cantidad de desenvolvimiento no adecuado y por tanto puedo llegar a niveles de gran ira por no saber cómo manejarlo. Por tanto, esto es importante tomarlo en cuenta, la violencia emocional. ¿Ok? Seguimos aquí con la violencia física. Hay que tener resistencia. Muchas veces decimos cuando hay la violencia social. Tener resistencia cuando hay una violencia gubernamental, en donde las masas populares salen a protestar por sus derechos o cuando las personas buscan sus derechos en cualquier ámbito donde se desenvuelven, ya sea en la familia, ya sea inclusive de pareja, y existe la búsqueda de control a la víctima. Eso es lo que hace la violencia física, controlar. El bullying busca controlar a una persona en el contexto ya sea escolar, en el contexto laboral. A mí me puedo aplicar un bullying en mi trabajo y darme cuenta que ¿qué causa esto? Hay una víctima y hay un acosador. ¿Ok? El acosador es el que agrede, ya sea a nivel verbal, ya sea a nivel físico, pero en este caso estamos de la parte física. Empieza a intimidar, empieza a molestar, empieza inclusive a irritar de tal manera que a la víctima no contestar, empieza la agresión, ya sea con golpes, ya sea con algún aparato, y las consecuencias que conlleva esto es los golpes, los rasguños, las ataduras, el maltrato y el confinamiento. ¿Ok? Vemos que cuando observamos a personas que cambian el contexto de su personalidad y las vemos un poco más calladas, más sumisas, ya sean niños, ya sean adultos o adolescentes, tenemos que preguntarnos, ¿será que está viviendo el flagelo de una violencia física? También es de notar que las agresiones físicas muchas veces dejan las huellas porque dejan golpes. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es una amenaza y esto, por tanto, debe buscarse la ayuda para que este flagelo pueda romperse y estos grupos intimidadores deben romperse. ¿Ok? La violencia doméstica y familiar. Cuando yo hablo de la violencia doméstica y familiar, es algo que tiene unos años aplicándose con más fuerza. ¿Por qué? Porque las mujeres en los años 80 tenían una dificultad como para hablar acerca de sus derechos y es a partir de allí que la mujer empieza a salir en popa a hablar de la violencia física que conlleva a una cantidad de maltratos, ya sea a nivel psicológico o a nivel físico. Pero esta mujer es víctima tal vez de figuras que presentan un trastorno, por ejemplo, el narcisismo, podemos ver a personas que son acosadoras, maltratadoras o que tengan problemas de bipolaridad. ¿Qué buscan estas personas con agresión física? Buscan lo que le pasa a esta chica, manipularla, controlarla y bajarle todos sus niveles de energía. Por lo general, la persona que vive la violencia doméstica y familiar, hablo de familiares, cuando yo de repente utilizo también este tipo de violencia física o psicológica,
en alguno de mis hijos, o lo hago con mi esposa, o lo hago lo hago con mi esposo, y se ejercita en cualquier miembro. No hay edad, no hay contexto, sino que yo busco tener el patrón de ser el que manda en la casa o la que manda en la casa, y por tanto agredo para que ellos no puedan opinar y ellos tengan que hacer muchas veces lo que yo deseo. Cuando existe el primer síntoma donde yo veo que de ser, por ejemplo, una enfermera, yo voy a poner un caso X, y veo que es una persona que ya no se quiere desempeñar, ya no se cuida, ahí tenemos que hablar de qué está pasando en el contexto familiar. Es igualmente como en los niños, cuando yo veo que el niño es muy tímido, el niño llora, se atemoriza por muchas cosas, y sobre todo cuando ve las figuras familiares, tenemos que preguntarnos, ¿está ocurriendo la violencia familiar? Por tanto, bueno, voy a continuar. Tenemos la violencia por orientación sexual. La orientación sexual es algo que hoy en día es un tema de muchísimas aristas que discutir, pero existe unos términos muy importantes a nivel de género, ¿ok? Tenemos la homosexualidad y la identidad de género. Cada quien tiene una identidad de género la cual debemos respetar. Por tanto, si existe la homosexualidad, existe a nivel social yo diría mucho rechazo a este tipo de unión entre personas que sean de igual sexo. Por tanto, existe un rechazo social, un maltrato, inclusive una vejación, existe el no querer insertarlo a nivel de la sociedad, no querer acertarlo a nivel de la parte laboral, y por tanto estas personas, disculpen, viven constantemente con un abuso físico porque en los lugares que pueden ellos por lo menos interactuar o por ejemplo, conseguir un empleo o desenvolverse, muchas veces sufren esto de ser empujados, de ser burlados, de ser golpeados, y a nivel psicológico no se les respeta su inclinación sexual. Por tanto, la identidad de género es algo en donde cada quien lo determina, cada quien decide qué género quiere tener, y por tanto la violencia social existe por la poca concientización a lo que es la orientación sexual y las competencias de que cada quien es libre de elegir una orientación sexual. Por tanto, ahí podemos ver una cantidad de generaciones en donde cada quien es libre de su identidad de género. ¿Ok? Continuamos. La violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es un flagelo importantísimo, en donde vemos tantas mujeres que, hablando del contexto de los años 80 a la realidad, vemos que en aquel tiempo ya empieza a salir la mujer más en el área laboral, empieza la mujer ya no a quedarse tanto en casa y empieza a haber esta manifestación de que la mujer sale en popa a hablar sobre la violencia que sufre y los derechos que tiene que tener, porque uno de los derechos que tiene que tener la mujer es primero ser totalmente una persona que sea tratada de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque además de ser madre, además de ser mujer, es ama de casa, es una profesional y tiene varios ámbitos. ¿Qué ocurre cuando existe la violencia contra la mujer? Es que hoy en día ya se ha roto un poco porque vemos inclusive figuras a nivel gubernamental que son las mujeres y ya se le da la apertura. Antes era segregar a la mujer y caer en niveles de sumisión de que la mujer no tenía poderes de estar en la cabeza de ninguna organización ni ningún cargo de Estado. Por tanto, la Organización de las Naciones Unidas considera que la violencia contra la mujer es un delito que se sanciona por causas penales e inclusive voy a poner en referencia situaciones que viví en el país donde nací, en Venezuela. Tuve la oportunidad de ver violencia contra la mujer, y la violencia contra la mujer se llevaba muy bien en popa este patrón, porque la mujer iba y denunciaba a las autoridades y estas autoridades actuaban contra el acosador y podíamos llegar a instancias a nivel fiscal, a nivel de las leyes, y se cumplía el derecho de que ellas tenían la protección total del Estado. Igualmente, aquí en Portugal existe este patrón, pero ¿qué ocurre? Hay diferentes protocolos que hacen más largo el proceso y por tanto tiene que ser más vigilado, tiene que ser más concentrado. Las orientaciones a nivel de América y los lineamientos a nivel de Europa
son un tanto distintos, más llegan al mismo objetivo. ¿Qué pasa? Que en el flagelo de América, la violencia contra la mujer o la violencia a nivel social se ve de una manera muy abierta. En Europa ocurre también, pero ya nosotros vemos que existen regímenes muy diferentes, ¿ok? Entonces, por tanto, la ONU nos dice que la violencia contra la mujer se sanciona penalmente y que las causas pueden ser por agresión física, agresión sexual y agresión psicológica. Fíjense que estas personas, estas mujeres que viven este flagelo de la violencia contra ellas mismas, e inclusive cuando hablamos de la agresión sexual, ellas llegan a un nivel de tanto que la víctima las acosa, que ellas consideran que ya no es, sino que esa es una manera de la persona de mostrar amor cuando ellas están siendo maltratadas, están siendo vejadas y están siendo utilizadas. Y una de las cosas es, yo no puedo utilizar el cuerpo de una persona cada vez que yo quiera, por tanto, yo debo vigilar. ¿Por qué? Porque las personas, o tanto en la parte del hombre o la mujer, respeten la parte de la sexualidad, la parte de, por lo menos, de la fragilidad también contra la mujer y de la parte de dejar huellas o cicatrices emocionales en la mujer, las cuales son difíciles. ¿Por qué? Porque existen vivencias visuales, hay vivencias que son oídas, son escuchadas, y por tanto hay que trabajar con este tipo de mujeres a nivel psicológico e inclusive a nivel psiquiátrico, ¿ok? Por las vivencias que pasaron. Entonces, continuamos. Fíjense, las estadísticas registran que las mujeres más afectadas son unos grupos en particular. Pongo estos casos para que puedan ver de qué manera esta violencia social va directamente a una población en particular. Yo no digo que no sean todas las mujeres, pero acosan directamente a este tipo de mujeres. Mujeres con problemas de salud. Cuando hablo de mujeres que, por ejemplo, pueden estar a nivel físico, pueden de repente tener una limitante a nivel motor, puede ser que tengan unas limitantes a nivel de poder ejecutar algunas funciones, o a nivel de tener un problema mental. Pueden tener un autismo, un retardo mental, un síndrome de Down, y son personas muy vulnerables en donde les cuesta procesar información, y estas personas utilizan lo que es la parte tan sensible de estas personas, tanto por una deficiencia física o por una limitante física y mental, para abusar de ellas a nivel de todo, a nivel físico, sexual y psicológico. Otro grupo importante que sufre la violencia es la violencia sexual. Hay niños, hay acosadores que atacan, lo que se llaman los pedófilos, atacan desde la infancia hasta la adultez, trayendo en estas personas problemas mentales. Ha llegado a consulta conmigo niños muy pequeños que ya tienen miedo y terror a que los toquen. ¿Y por qué? Porque han sido acosados. Hay adultos que están acondicionados a tener fracasos en pareja porque han sido violentados. Es necesario darnos cuenta, si esto ocurre y nosotros somos padres y visualizamos que pueda ser algún miembro de la familia que esté haciendo este tipo de delito, es importante denunciarlo. ¿Por qué? Porque si no denunciamos, somos tanto cómplices como la persona que hizo esta violencia. Tenemos también el tráfico de mujeres, lo cual se ha convertido también en una violencia hacia la mujer. Se utilizan a las mujeres más vulnerables por causas económicas, por éxodo migratorio, para utilizarlas para el comercio. Y estas viven niveles de vejaciones, son encerradas, son maltratadas y son utilizadas para el tráfico sexual. Por tanto, vamos a continuar. Y bueno, aquí hablamos de un aspecto muy importante. Permiso. Aquí hablamos de la violencia y el acoso escolar, ¿ok? Hablamos de la violencia, el acoso escolar, o allí, como vemos, el bullying. ¿Cuántos niños no quieren ir a la escuela por el factor del bullying? ¿Cuántos niños viven el flagelo de no terminar y caer en la deserción escolar porque no caen en un ancla a nivel emocional que no les permite interactuar? Hay que estar claro de algo. La escuela es para disfrutarla, para vivirla. Si yo veo que mi hijo se intimida, tiene miedo o no quiere entrar, hay que observar qué está pasando. El rendimiento escolar ha bajado, no quiere hablar, no quiere interactuar. Algo muy importante. Hemos llegado a ver que el bullying o el acoso escolar ha llevado a una cantidad de muertes
en jóvenes, en niños, en jóvenes y en adolescentes que llegan a sus cuartos, se encierran en el cuarto y a veces no quieren mostrar el cuerpo, el cual está lleno de cicatrices, golpes. El niño tiene cicatrices emocionales que son fáciles de darnos cuenta porque ya no habla. Es importante nosotros interactuar con nuestro hijo cuando llega y cuando sale para poder nosotros saber qué está pasando en el contexto. Si esto no ocurre, pueden pasar el flagelo de que el niño tome las medidas que quiera tomar o el adolescente. En la violencia o acoso escolar hay una figura importante, el agresor. El agresor tiene un grupo también que son los acompañantes del agresor. ¿Qué son estos grupos? Estos grupos son intimidadores. El agresor es el que ataca y los otros que son intimidadores buscan al niño o a la víctima acorralarlo en espacios donde no exista mucha gente o cuando existe mucha gente tratan de taparlo para que él sea maltratado. ¿Qué ocurre? El niño, por lo general, vive en una constante zozobra de no querer estar en espacios solos e inclusive es capaz de perder el control de esfínter por causa de no ir al baño por miedo a quedarse en ese espacio solo. Y esa figura, que es el niño, que es la víctima, sufre el maltrato, la intimidación, los daños físicos y psicológicos. Cuando yo hablo de maltrato, no solamente hablo del maltrato físico, hablo del maltrato en sus pertenencias, el maltrato en lo que pueda decir del contexto familiar. La idea del acosador o del agresor es llegar al punto de la vulnerabilidad de la víctima en dejarla en cero, a nivel de energía, a nivel de contexto de sobrevivencia, ¿ok? Muy importante este factor. El acoso o el bullying también existen en diferentes ámbitos laborales, en donde empiezo a ponerle calificativo, nos reunimos en un lugar a festejar y siempre hay un acoso hacia esa persona y yo me burlo y ella no sabe y ella no puede. Y entonces esto es importante darnos cuenta. Cuando yo no veo a mi hijo acorde a la situación, debo actuar. Debo buscar un acompañamiento psicológico. Si yo estoy en una empresa en donde me aplican la xenofobia, al mismo tiempo me maltratan, me dañan mis propiedades, yo tengo que buscar la manera de ampliar mis derechos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo prevenir la violencia social? Prevenir la violencia social es algo que tiene infinidad de aristas, infinidad de pensamientos, infinidad de darme cuenta que yo debo actuar y darme cuenta que yo debo también buscar las sanciones relativas, ¿ok? Mantener las sanas relaciones familiares. Cuando yo, por ejemplo, no comparto con mi hijo, la dinámica social me impide estar con ellos, empiezo yo a darme cuenta que se puede presentar la violencia social. ¿En qué sentido? La violencia social a nivel ya de tipo familiar, en donde mi hijo ya no quiere conversar conmigo, mi hijo sale, ya yo no sé nada de mi hijo, y empieza una cantidad de violencia en todo el aspecto por la mala estructuración. Existe el tiempo de calidad, no tanto de cantidad. Siempre se manejan las relaciones familiares. Por tanto, debemos darnos cuenta cómo manejo mi tiempo de calidad. ¿Para qué? Para que el niño se sienta fortalecido. Fortalecer el aprendizaje de valores, normas sociales en niños y adolescentes. Esto es un aspecto bien importante a nivel social. Hoy en día, yo no quiero decir que en la época mía no existió, pero hoy en día existe como mucha libertad al adolescente y al niño, en donde los niños manifiestan lo que quieran de una manera muy espontánea y vemos que pierden el norte de lo que es las reglas sociales. Y por tanto, la figura de un adulto es irrespetada, la figura de entrar a un lugar, dar los buenos días, se ve que se pierde. ¿Cómo lo podemos prevenir? Fortaleciendo este aprendizaje, diciéndole al joven buenos días, dar nosotros nuestro ejemplo. Porque si yo soy padre y entro a un ascensor o un elevador y no digo buenas tardes, yo no le puedo exigir a mi hijo que tenga ese tipo de saludo que se debe dar porque es una norma. Otra de las cosas, buscar la manera de observar que nuestros hijos al final van a ser lo que nosotros somos. Y igualmente es como el jefe que no saluda, no da los buenos días, los empleados pueden seguir, pero puede llegar a un punto que los empleados ya no les importa y pierde el poder de la figura. Concientizar el daño de las drogas. La violencia social también viene por este flagelo, el uso de las drogas. Las personas caen en las drogas, ¿por qué?
porque los jóvenes no tienen una supervisión, porque los jóvenes tal vez no fueron bien orientados. Las drogas pasan por manos de cualquier adolescente y él lo toma si lo quiere tomar, y el que no lo toma es porque definitivamente está muy claro cuáles son sus intereses. Si yo llevo drogas a mi casa, tengo que darme cuenta de algo. Puedo yo estar maniobrando las drogas en frente de un adolescente que después la puede utilizar. Por tanto, concientizarnos que el uso de las drogas es malo, perjudicial y causa alteraciones físicas, psiquiátricas. Y por tanto, después tenemos adultos que tienen un desempeño por debajo de su coeficiente intelectual. Establecer campañas de respeto social en las escuelas. En las escuelas existe una cantidad de diversidad de aparatos electrónicos, los cuales tienen más poder persuasivo que los adultos. Por tanto, nivelarnos a que existe un contexto que yo no digo que no se use un aparato electrónico, pero debe haber un incentivo de algunas normas para que esto no ocurra. Por ejemplo, en las aulas de clase, yo no puedo estar dando una clase mientras un niño está viendo un celular. No puedo estar yo en la parte de recreo viendo a niños viendo contenidos que no son acordes. Existe algo muy importante, por ejemplo, en la escuela que superviso yo en las tardes, ellos tienen a nivel de las redes y sobre todo ellos han cerrado algunos accesos a algunas páginas en particular. Eso es tomar una campaña de respeto hacia qué, hacia el contenido que pueda manejar un niño en la escuela. Por ejemplo, para ver Netflix es difícil porque no hay acceso. Existe otra página, yo manifiesto esta por manifestarla, pero son cosas que conllevan al niño al irrespeto, ¿ok? Y las campañas de respeto social están en vigilar cuáles son las personas que también tenemos en nuestro contexto, que son adultos y que rompen el límite. Porque si hay hombres o mujeres que gritan, hay hombres que no se saben controlar porque beben demasiado, hay que buscar una campaña para concientizar y hacer que estas personas tomen conciencia. Incentivar actividades deportivas de artes para la comunidad. Todas aquellas personas que tienen de repente diferencias en cuanto a las normas de convivencia, en cuanto al uso de las drogas, concientizar a estas personas, incentivarlas a meterlos en organismos que los puedan liberar de, por ejemplo, de las drogas, del acondicionamiento del alcohol y todo ese tipo de cosas, para que ellos participen en actividades que sean por beneficio de la comunidad. Es igual como los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser partícipes del crecimiento de una sociedad. No pueden quedarse simplemente en estar acondicionados a fiestas o simplemente tener un aparato electrónico. Ellos deben buscar la manera de incentivar una sociedad que sea más independiente y más libre. Establecer las normas sociales y la causa de su incumplimiento. Fíjense algo importante. Si yo voy y denuncio al agresor físico, existe el factor de la intimidación y el miedo. ¿Qué ocurre? Si yo no lo hago, el flagelo sigue. Yo tengo que cumplir con este derecho, yo tengo que ir y poner la denuncia a fin de acabar con ese flagelo. Veo que hay una persona en el contexto de mi sociedad que de repente no sabe el uso del alcohol y es una persona de peligro. Debo establecer de qué manera acondicionar que esta persona tiene que tener ayuda y que está siendo un medio que distorsiona la sociedad. Es igualmente en el área escolar, existen docentes, existen personas que dirigen procesos de educación e intimidan a los alumnos. Tengo yo que buscar que la norma social se cumpla. Nosotros muchas veces este incumplimiento o la violencia social es por callar, por no denunciar y por darnos cuenta de que somos atropellados, pero no hacemos nada, por miedo. El factor miedo lo que hace es una emoción que frena y no te permite avanzar. Respeto a las personas con discapacidad, adultos y mayores. Cualquier contexto debe ser vigilado. En diferentes países está aquel símbolo de la discapacidad, en donde cada quien debe respetar, allí es donde se debe parar. ¿Qué pasa en diferentes países? Se multa a las personas que hacen eso. Eso es una norma social. Eso es no caer en la violencia social. Porque si ese puesto está para esta persona, es porque tiene unas características específicas por su movilidad, por su desempeño a nivel psiquiátrico, por cualquier otro tipo de cosa. Pero el respeto a las personas con discapacidad, ayudar a las personas con discapacidad cuando ellas van a pasar
lo que son las calles, cuando están en un autobús o cuando están tomando algún vehículo de transporte, darle el puesto. E inclusive hablo aquí de la discapacidad de adultos y mayores e inclusive personas que están, mujeres que están embarazadas, también está esta importancia de prevenir, ¿ok? Ahora seguimos aquí. ¿Qué establece la ONU que se debe mantener? Fíjense, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice? Nos dice primero en principal, hay respeto de los derechos humanos. Cada ser social como ente partícipe de la sociedad tiene el derecho ineludible de ser respetado. No puedo ser tocado, no puedo ser maltratado, no puedo ser violentado, no pueden psicológicamente tocar ninguna fibra de una persona. Por tanto, existen derechos humanos en donde existe la igualdad, el respeto y sobre todo las normas de convivencia. Promover el Estado y sociedad la concientización de la educación en tema de violencia social. Todos sabemos qué es la violencia social. Más qué pasa, por qué no se aplica prevenirla. ¿Por qué no la prevenimos? Porque hablamos, conocemos, pero no existe una campaña en donde yo diga, no rompas las plantas forman parte de tu contexto social y las dañas, eso es agredir. Respeta los bancos, principalmente para las personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Dale el asiento a una persona que está embarazada. Existe todo, se conoce todo, pero falta que no solamente las instituciones gubernamentales, la misma población de un lugar, hacer conciencia de, mira, no puede romperse los árboles, no pueden dañarse los bancos. Todo eso es parte de una norma social, de una convivencia social. Si esto se rompe, no hay concientización. Y no hay concientización, ¿por qué? Porque no hay aprendizaje. Lamentablemente creemos que lo hacemos, pero no lo llevamos a la práctica. Crear un voluntariado y entes de apoyo y ayuda a las víctimas con violencia, como niños que sufren agresiones, niños que son intimidados, niños que son inclusive dejados en lugares, niños que son infantes, que son abandonados. Existen organizaciones en donde las pueden ayudar para luego ser adoptados. Adolescentes que son maltratados, adolescentes que caen en las drogas. ¿De qué manera buscar voluntariado que pueda ser un grupo para poder ayudarlo y hacer asociaciones que divulgan más la ayuda? Ayuda a mujeres que han sido flagelo de violencia, tanto sexual, física. Ayuda a las personas por diferencia de género y ayuda a las familias que han sido expulsadas por diferentes factores, ya sean económicos, ya sean culturales. La ONU, las naciones de la Organización de las Naciones Unidas, prevé todo lo que sea ayuda al ciudadano. Debemos nosotros concientizarnos en revisar cuáles son nuestros derechos y hacernos partícipes de que se apliquen en nuestras vidas y darnos cuenta que si para nuestra vida es importante, para la vida del semejante también. ¿Ok? Por tanto, voy a continuar. Este capítulo que les pongo aquí, me gustaría mucho que lo pensaran y lo voy a ir diciendo poco a poco, porque de todo este tema de la violencia, cómo afecta, de qué manera podemos prevenirla, quiénes son los que son involucrados en la violencia social, hay que reflexionar para llegar a la concientización. ¿De qué manera hemos apoyado a prevenir la violencia? Nos hemos preguntado eso. ¿De qué manera hemos apoyado a prevenir la violencia? Vemos de repente algo que no está bien en el contexto social y nos frenamos a llamar a algún ente gubernamental o huimos o simplemente somos copartícipes de visualizar la situación y convertirnos también en acosadores. Estamos siendo agresores sin notarlo, al estar allí parados viendo que hay una víctima que recibe maltrato psicológico, físico, o que yo me burlo y también aplico un maltrato. Permitimos la violencia cuando vemos que existe una persona y le damos calificativos y vemos que hay una persona que no sabe controlar la bebida y no llamamos a un organismo que lo pueda ayudar, sino que empezamos a decirle una cantidad de cosas y a humillarlo. Estamos formados en valores como sociedad.
Sabemos decirnos, yo te ayudo. Sabemos decir, él necesita un apoyo. Sabemos decir, aquí cuentas conmigo. O sabes decir, buscar entes que puedan apoyar a una persona, a una familia que está en la calle. Conocemos realmente nuestros derechos, porque muchas veces vamos en la sociedad, nos atropellan, nos maltratan y simplemente aceptamos. Amamos y valoramos al prójimo, sabemos compartir con él, sabemos reflexionar en cuanto a la diferencia de color, a las razas, a las profesiones, a las edades. Sabemos vivir en sociedad. Sabemos nosotros respetar o realmente nos reímos de las normas o leyes sociales. Hay que reflexionar. Ayudamos y valoramos al adulto mayor. ¿Qué le aportamos? Y pregunto, ¿cuántas personas están aquí y después van a ser adultos mayores? Los ayudamos. Apoyamos a la víctima en violencia social. Vemos que hay una mujer que notamos que fue violentada. La ayudamos, llamamos a los entes pertinentes o simplemente nos quedamos allí para verla y no hacer nada. Denunciamos cuando vemos que existen situaciones a nivel laboral que nos están atropellando o situaciones que no están en la regla. Estamos siendo también de una manera víctimas de una corrupción, tanto a nivel de la norma, de lo que ofrecemos, o algo que esté fuera de la tasa de la normalidad. Respetamos la diferencia de género, los catalogamos, nos burlamos, los integramos. Son un ser humano. Ayudamos y apoyamos a las personas con trastorno y discapacidad. ¿Conocemos los trastornos? ¿Conocemos la discapacidad? No. Por tanto, si no los conocemos, debemos buscar la manera de ayudarlos, buscar personas que los puedan apoyar. Si existe un centro de salud cerca y veo a una persona que nos damos cuenta que puede tener algún trastorno, ya sea psicológico o alguna discapacidad, podemos nosotros llamar a capítulos a que lo puedan ayudar, a que se acerquen. Si esto así no está unido, hay violencia social. Si no notamos que hay diferencias, si yo noto los dedos de mi mano, todos son diferentes. Cada uno en la sociedad es diferente, pero todos encajan en algo maravilloso. ¿Cuántas veces reflexionamos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que vivimos un atropello constante? Tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar de qué manera nosotros estamos acondicionados a maltratar, a darnos cuenta que no hicimos el bien, sino atropellamos. Observen todo su contexto, observen el contexto social, sean entes copartícipes de la concientización de la prevención social. Llamemos a capítulo a nuestro ciudadano y a decirle, toma conciencia, sin maltratarlo y utilizar calificativo. Hoy en día, inclusive el adulto mayor, por poner un contexto, son personas que viven con miedo. Les pongo una reflexión. Traté de ayudar a una señora para cruzar la calle y ella tenía miedo a que yo le tomara la mano. Y llegamos y la pude ayudar. Y ella me dice que tenía años que nadie le podía hacer eso, porque la gente o la dejaba en la mitad del camino o simplemente se reían de ella o la arrastraban. Estamos siendo ciudadanos con conciencia lógica. Aquí hay una gente, unas personas, un prójimo que me pide, ayúdame, como yo puedo pedir ayudar. Hoy no, lamentablemente la sociedad se ha deteriorado porque existen contextos de violencia, de agresión física e inclusive de violencia económica. No nos podemos unir a hacer más grande el flagelo. Tenemos que unirnos en que esto cese o por lo menos pare hasta cierto nivel. Respétate tú, respeta al prójimo y no hay violencia. Bueno, voy a continuar. La violencia social. Ahí tenemos a un diseño que es importante notarlo. Lo puedo divulgar, lo puedo escribir, lo puedo exteriorizar,
siempre tengo que manejar el contexto de no permitir la violencia social en ningún estrato, ni conmigo, ni con ningún semejante, ni con un compañero de trabajo, con nadie. Todos tenemos derecho. La violencia social ocurre en cualquier edad. No existe un límite. Hasta los niños son violentados. A géneros. Por ejemplo, no respetamos la homosexualidad. No respetamos las tendencias particulares que tienen de elección sexual cada quien. No respetamos los colores. No respetamos las razas. Etiquetamos. No respetamos las capacidades. No respetamos de que a una persona le cuesta caminar y venimos detrás atropellándolo sin darnos cuenta del sacrificio que puede estar haciendo. La discapacidad intelectual es algo importante que notar, porque son discapacidades que se tratan, mas no se curan. Si nosotros cayéramos en una discapacidad intelectual, es difícil. La violencia social causa irrespeto. No sabemos hablar, no sabemos cómo nosotros comunicarnos, de qué manera ser asertivos en la convivencia. Caemos en la violencia, caemos en el acoso y caemos en la burla. ¿Cuáles son las conclusiones de la violencia social? Víctimas de exclusión, color, sexualidad, cultura, capacidades mentales y físicas. Todos somos diferentes, lo cual nos hace especial. Si fuéramos todos iguales, no tuviera ninguna lógica. Allí está la violencia social. Y si la violencia social cae en el ámbito económico, debemos nosotros decir basta y hacernos respetar nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas, como están allí viendo. Mi nombre es María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga, experta en el trastorno de déficit de atención, en la neurodiversidad y autismo. Soy terapeuta emocional y de pareja a nivel presencial y también online. Y les voy a presentar aquí, un momentico. Pueden contar con mi apoyo también para asesorías, terapias presenciales, terapias online, conferencista. Soy acreditadora del DL en español en el Instituto de Cervantes. También les voy a invitar cordialmente a un gran contenido que tengo acerca de diferentes tópicos, acerca de los niños, la violencia, el acoso y lo que es el autismo, la neurodiversidad, por medio del Instagram psicopedagoga, María José Suárez, por Facebook psicopedagogía María José Suárez, y ahí tienen el enlace del canal de YouTube, en donde el espacio es especial para tú comentar y para tú interactuar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada María José. Muy interesante la presentación que el día de hoy ha desarrollado, motivando el interés de nuestros estudiantes. El objetivo dentro del marco de nuestro aniversario no solo es una mirada al tiempo en el que desarrollamos la formación de universitarios profesional, ¿no? Sino también personal, y cuán importante ha sido cada una de sus experiencias y de la información que hoy nos ha compartido. Quedamos muy agradecidos, licenciada, con su persona. Quisiera solicitar a la sala si quizás existe alguna consulta, alguna duda, por favor, hacer uso de su manito virtual, levantar la mano y aprovechar que tenemos la presencia de la licenciada María José, quien muy amablemente, estoy segura, va a estar dispuesta a responder sus consultas. A ver, chicos, de repente tenemos alguna consulta, alguna duda, o algún docente, porque hay varios docentes que nos vienen acompañando también en la sala. Licenciada, creo que el tema ha quedado muy claro. Yo quisiera hacerle una consulta. Viendo este enfoque de la violencia social, ¿no? Entre una perspectiva, tenemos conocimiento que usted actualmente viene trabajando en España y nuestra realidad peruana,
¿qué aspectos desde nuestra formación psicológica nos podría ayudar, ¿no? Orientar para prevenir la violencia, ¿no? Que es un tema que se da con mucha frecuencia, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Eh, ¿Qué aspectos como profesionales nosotros deberíamos contar para hacer este proceso de prevención de violencia? Bueno, principalmente es importante nosotros tomar en consideración cuáles son nuestros derechos. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes? Porque muchas veces hablamos de los derechos que tenemos, pero también tenemos deberes con el ciudadano. Por tanto, al tener conciencia de eso, es aplicarlo. Y una de las cosas, por lo menos a nivel de la universidad, es importante concientizar al alumnado en materia de valores, de responsabilidad y de que son entes de cambio. Y de hecho, son entes que vienen a ser la casa o la cara motor de cualquier ente universitario, por lo menos en el caso de usted. A nivel nosotros, social como docente, nosotros tenemos que concientizar a nivel de todo, hasta el comportamiento. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha perdido mucho esta esencia y por eso caemos en niveles de violencia social. Yo puedo aceptar diferencias que me pide la sociedad, mas yo soy el que pongo los límites en cuanto a las reglas. Algo importante, empezar a concientizar a la población en general y sobre todo a los alumnos, que hablo en este caso que estamos hablando de este compendio de alumnos que están formar parte de lo que es trabajo social en donde ellos puedan darle a la población el consejo de unirse, el consejo de no aplicar el bullying, el consejo de darse cuenta de que existen diferentes personas que deben ser respetadas con, yo diría, con más aplomo, que son las personas mayores o las personas con deficiencia y todo el mundo, pero en especial tomar conciencia de esto. Y yo siempre he dicho que un voluntariado que se forme o una labor social que realice un ente de alumnos siempre deja un valor importante, tanto para la formación de ellos como a nivel social. Y por tanto, yo considero que cada espacio debe tener algo que diga cero la violencia. Cero la violencia, no incitando a la violencia. Juntos podemos lograr grandes objetivos. Si nosotros aportamos, hacemos una universidad más grande. Si nosotros realmente nos unimos, una sociedad va a ser diferente. Porque, ¿qué pasa? A nosotros ya desentendernos de los valores y de los derechos, caemos en el flagelo de las situaciones económicas y sociales que existen en diferentes países. Nombraré una, por ejemplo, que es más viable de yo saberla, es la situación actual de mi país, de Venezuela, y es el flagelo de no haber actuado en el momento que debía ser preciso por dejar que la violencia económica y social llegara hasta el último límite. Exacto, licenciada, ¿no? Es más nuestras realidades, bueno, sin darle un enfoque mucho con el ámbito de la política y muchas cosas que mejorar, ¿no? Y evidentemente queremos contar con profesionales aptos que permitan el desarrollo de nuestra sociedad, que permitan también la necesidad de contar con profesionales en psicología capaces, pero que ayuden en el desarrollo de nosotros, ¿no? Imagínense estar en las mismas situaciones, repetir lo que quizás está ocurriendo o ha ocurrido hace varios años, pues iría en contra de nuestra formación, ¿no? Bien, licenciada, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda más. Colegas, estudiantes, estamos muy atentos a ustedes. Aprovecho en comentar que en el chat se encuentra el registro de asistencia. Recuerden ustedes que terminando todas estas capacitaciones, estas charlas, esas conferencias que venimos desarrollando, será entrega de un certificado, ¿sí? Entonces, por favor, se invita a hacer el registro. Voy a compartir nuevamente el enlace. De la misma manera, quiero aprovechar en dar el agradecimiento a nuestra estudiante ya interna, próxima a ser psicóloga, Mara Gabriela Yávara Barca. Ella, desde el Círculo de Investigación Richari, ha gestionado todo el desarrollo de la charla del día de hoy, gracias al Círculo y en especial a Mara. Hoy se viene desarrollando pues esta charla tan importante, ¿no?
con la presencia de la licenciada María José Suárez Nóbrega, quien cordialmente invitamos de forma presencial, que pueda acompañarnos aquí en Perú, de seguro muy pronto. Claro que sí. Acompañarnos, estaríamos muy contentos de contar con su presencia. Muchísimas gracias, licenciada. Recibe el caluroso saludo, agradecimiento y aplauso de cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias, licenciada. Quizás usted quiere dar algunas palabras finales. Sí, bueno, las palabras finales, primero el agradecimiento a cada una de las personas asistentes y sobre todo, desde el preámbulo de mi persona, cuenten con mi apoyo para cualquier situación que necesiten, algún tema de interés que quieran. Y bueno, como se los había dicho, pueden contactarme por mis redes sociales para poder aportar un poco más y dejar un poco más de semilla en mi misión de vida. Muchas gracias, licenciada. Gracias también a todos los que nos han acompañado el día de hoy y ya nos estamos encontrando en una próxima charla con el total gusto. Gracias, licenciada. De nada, muchísimas gracias a ustedes.